Permítame compartir la palabra del Señor. Yo sé que va a ser de mucho refrigerio para su vida. Vamos a ir a la palabra del Señor en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 1 al versículo 7. Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1 al 7. Y aquí estamos viendo los milagros que hizo Eliseo. Y Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice esta palabra del Señor, Segunda de Reyes 4:1. Dice, una mujer, mira cómo comienza. ¿Una qué? Una mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Bueno, mayoría gana, ¿no? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es la palabra de nuestro Dios. Amén. Y quisiera compartir esta mañana el tema vasijas llenas. Vasijas llenas. Y hay personas que la vida les ha vaciado completamente. Hay personas que se sienten vacíos. Por más que tú leas un libro, que hagas una carrera, que hables con gente, que seas exitoso en lo que tú haces, es inevitable llegar un momento en la vida en que uno se siente vacío, porque nada de lo que lo rodea a uno le produce alegría o le produce ganas de vivir. En estos días estaba leyendo un informe de las enfermedades mentales en Colombia y en todo el mundo alrededor o a raíz de la pandemia, y cómo la gente hoy en día puede estar acompañada pero se sigue sintiendo sola. Hay personas que siguieron trabajando solamente en su casa, no salen a nada, han tenido temores. Y otros también han tenido temor de salir en la noche. A otras personas les cuesta todavía socializar con otros, se han quedado sin amigos, y es inevitable llegar a momentos así. Y aquí dice claramente que había una mujer que era de los hijos de los profetas y estaba en una situación imposible. La situación es que ella perdió a su marido, de repente su marido murió y ella quedó sola con la responsabilidad de los hijos y sin saber hacer nada más ni tener absolutamente nada con lo cual sacar adelante su familia. Y créanme, hermanos, que no es nada fácil sentirse vulnerable en este mundo, sentirse que uno no tiene la respuesta ni la solución a los problemas que uno tiene. Pero la clave de esto, en primer lugar, y quiero resaltar esto, es que era una mujer. Y hay mujeres que son valientes y que han decidido seguir al Señor, amar al Señor hasta el fin de los días, y sin importar de dónde venga la solución, ellas saben que Dios tiene una respuesta para sus vidas. No llegaron esas mujeres hoy aquí, ¿cierto? Si están aquí, denle un aplauso al Señor. Mujeres de Dios. ¿Por qué la mujer es tan importante en lo espiritual? ¿Por qué la mujer es tan relevante en el ministerio? ¿Por qué la mujer es tan relevante en el hogar? Mira, hermano, se enferma el varón en la casa y no pasa nada. Pues aparte de que molesta allí, porque los varones nos enfermamos, nos da una gripa y nos acostamos como 15 días, ¿no? En cambio, la mujer
Si se enferma la mujer y de verdad está que no puede pararse, ¿qué pasa en la casa, hermano? ¿Qué pasa? La ropa se acumula, la loza sucia se acumula en el platero, nadie barre, no hay nadie que limpie una ventana, y hemos descargado en ellas la responsabilidad del hogar. Y eso, hermano, es un caos. En mi casa es un caos. Cuando Amandita se enferma, yo no sé cómo hace ella, porque a veces se enferma, sigue trabajando. Y ustedes tienen una fortaleza que nadie más tiene. ¿Cuántas mujeres fuertes hay aquí en este lugar? Tienen una fortaleza, no sé de dónde la sacan, pero pueden tener dolor de cabeza, lo que sea, y siguen funcionando. Y yo creo que Dios las ha hecho a ustedes con una fuerza especial. Ustedes no son el sexo débil, ustedes son el sexo fuerte entre nosotros. La mujer tiene una fortaleza, un carácter, una fuerza de Dios que Dios le ha dado para salir adelante. Pero aún la mujer experimenta tiempos así, cuando se siente que no está avanzando lo suficiente, situaciones imposibles. Cuando el marido ya no está, que era el que traía la provisión al hogar, y cuando no ve como un futuro para sus hijos. Y sin embargo, en esa situación imposible, esta mujer tiene un lenguaje que es también imposible. Todo lo que ella veía era un futuro incierto. Y muchos de ustedes se han acostumbrado a ver su vida en un futuro incierto. Se han acostumbrado a tener dudas y temores de lo porvenir. Y entonces a veces, hermano, empezamos a alinear nuestro lenguaje con ese futuro incierto. Y escogemos hablar de esta manera. Porque ella escoge hablar así: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. En esa época, si uno no tenía para pagar sus deudas, se le llevaban a los hijos como fuerza de trabajo, como siervos, como esclavos. Y entonces la mujer tiene el temor de que no va a poder sostener sus hijos y los va a perder. En otras palabras, era un ataque contra la familia. Un ataque contra la familia. Y ella pudo haber escogido el camino de la queja, del abandono, de la autoconmiseración, el camino de quejarse con Dios, de quejarse con la gente. Y hay personas que cuando todo va bien, esos son los mejores que alaban, los que cantan, se hacen de primero en las bancas, sin importar, hermanos, yo sé que ustedes son fieles, pero esos son los más espirituales y llegan temprano y todo. Pero cuando las cosas no van bien, ¿qué pasa con esa fe? Muchas veces baja y se cae y se debilita, y entonces ya son los últimos que llegan y ya tienen pereza de abrir su Biblia. ¿Por qué razón? Porque su alma le está diciendo que su fe no es fuerte en ese momento. Y las decisiones que toman, la forma como tú decides hablar, entonces marcan una pauta para la manera como quieres vivir. Hay personas que, estando en situaciones difíciles, deciden confiar en Dios y confesar que el Señor las va a librar y que nada podrá hacerle frente en todos los días de su vida, porque Dios va delante de ellas como poderoso gigante. Tu lenguaje es importante. Aún en la prueba y en la dificultad, tu lenguaje es importante. Que tú declares lo bueno que viene para tu vida, lo bueno de Dios. Y a pesar de que ella tenía dudas, ella dice: tu siervo ha muerto, pero era un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos hombres hay aquí? No vinieron hoy los hombres, ¿no? ¿Cuántos hombres hay aquí, en verdad? ¿Y cuántos hombres hay temerosos de Dios? Porque una cosa es ser un hombre y otra muy distinta es ser un hombre temeroso de Dios. Aquel que es temeroso de Dios. Ahora, para que lo entendamos un poco mejor, este hombre era un siervo de Dios, porque él servía dentro de una escuela de profetas, dentro de un ambiente profético. Sabíamos que era un profeta de Dios, por lo que ella dice, ¿no? Acude a Eliseo como profeta de Dios. Pero también dice: tú conoces que él era un hombre temeroso del Señor. Cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de la fuente de la sabiduría. Era un hombre correcto, pero no solamente era correcto, era un hombre que temía al Señor y que caminaba como el Señor quería que caminara. Pero no pudo eludir en un momento determinado la dificultad, la enfermedad, y murió. Y entonces en estos días
yo he estado pensando en eso. ¿Cómo quieres terminar tus días, varón de Dios? Porque hay dos formas de irse uno, ¿no? La primera forma es irse uno dejándole deudas a la familia. Y la otra forma es irse uno dejando a su familia bendecida y en paz. Mira esto, hay dos maneras en que los hombres terminamos nuestra vida. Una es dejándole deudas a la familia. Quiero recordar esto cuando papá murió. Él era una persona que tenía 3 trabajos, se esforzaba muchísimo, pero adicionalmente nunca faltó el pan en el hogar. Pero cuando papá murió, nos dimos cuenta de que él no esperaba morirse. Y entonces vino el acreedor y vino a cobrarle a mamá unos cheques, unas letras, unos pagarés. Y nosotros decíamos, pero no sabíamos que papá estaba endeudado, que tenía esas deudas. Y entonces, como pudimos, arreglamos todo para que a través de unos préstamos que le hicieron a mi mamá quedó viuda de repente. Papá murió a los 56 años. Teníamos nuestra casa, nunca tuvimos carro, pero no nos faltaba nada, bendito sea el Señor. Pero cuando él murió, las deudas vinieron. Y fue una situación similar a esta. Y entonces mamá se angustió porque ella nunca había enfrentado un banco o una cobranza. Ella no sabía lo que era eso. Mi papá pagaba desde los recibos de los servicios públicos en el hogar hasta las tarjetas de crédito. Todo era absolutamente recaía en papá. Yo he hecho algo muy diferente. Yo para que eso no suceda, he entrenado a mi esposa en lo financiero también. Llevo unos años entrenándola, llevo unos años enseñándole, llevo años en que le he dicho cómo manejar su vida financiera, cómo no tener deudas, para que en el caso en que yo falte, ella pueda seguir adelante su vida. ¿Y cuántos varones están haciendo eso con sus esposas? Las están entrenando para la vida, de tal manera que ellas, si ustedes faltan, ellas puedan seguir adelante con todo el proyecto de la familia y de la casa. Uno tiene que entrenar a su esposa en eso. Entonces, mándela a pagar los recibos de la luz, mándela a pagar los recibos del agua, el gas, que sepa lo que es eso. Claro, hoy en día se hace electrónicamente, ¿no? Pero la responsabilidad, ¿de dónde sale el dinero? A veces los hijos piensan, hermano, que el dinero sale de los árboles, ¿no? Por allá un niño dijo eso, ¿no? Papá va al cajero y saca el dinero que nosotros necesitamos, y esa es la fuente de provisión. La fuente no es Dios, es el cajero. Entonces, para que eso cambie, tenemos que enseñarle a la familia que hay tiempos buenos, pero también hay tiempos difíciles, y tenemos que prepararnos para ambos tiempos. Ella tal vez no sabía mucho de finanzas, pero lo que sí sabía era de la fe. Uno puede suplirlo uno con lo otro. Tú puedes saber de finanzas y no tener fe y quebrar, pero seguro que si no sabes de finanzas y tienes fe, nunca vas a quebrar. Voy a repetirlo: el que tenga fe nunca va a quebrar en su vida, porque la fe suple lo que el dinero no alcanza. Y voy a explicarlo porque el lenguaje que ella tiene, me gusta esto, cuando dice aquí la Biblia que ella era de los hijos de los profetas. Quiere decir que cuando fue a la iglesia, ella aprendió a hablar un lenguaje de fe en lo profético. El profeta no es un adivino del futuro. El profeta es alguien que con sus declaraciones imparte destino, que es muy distinto. Cuando tú traes a tu hijo a la iglesia, cuando lo envías a que escuche palabra del Señor, él está en un ambiente de lo profético. Cuando tú tienes a tu hijo en este ambiente, él está aprendiendo la palabra del Señor en lo profético. ¿Qué es la profecía finalmente? Es declarar lo que Dios declara acerca de nosotros. El enemigo, que es el acreedor, declara: te va a ir mal, vas a perder tus hijos, vas a perder tu familia, no va a venir la sanidad, esa plata que estás esperando no va a llegar, esa promoción, ese ascenso, ese nuevo trabajo no va a llegar. Pero Dios en lo profético declara algo totalmente distinto, y Él ha dicho: ha posado sus ojos sobre ti, y Él ha dicho: te irá bien en tu vida, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo sé el propósito que tengo contigo, y es un propósito para bien, te dice el Señor. Dios nunca piensa mal acerca de nosotros, piensa bien de sus hijos. Y así como esta mujer amó a sus hijos y luchó por ellos, así también es Dios. Dios lucha por nosotros, sus hijos. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida, te dice el Señor.
Y aunque vengan dificultades, dice que aunque se trasladen la tierra a la mitad del mar y tiemblen las olas y todo se remueva, con todo mi alma estará confiada en el Señor, porque Él es mi salvación. Él es mi paz. Él me pone mis pies sobre la peña y endereza mis pasos. El Señor es mi fortaleza de mi vida, decía el salmista. Yo no temeré, por tanto no temerá mi corazón, porque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el Señor. Él vendrá, dice, y luchará como poderoso gigante por nosotros. Cuando yo conozco a Dios en lo profético, yo puedo traer a mi vida y declarar lo mismo que Él ya declara sobre mí. Me dice que me cuida porque soy la niña de sus ojos, que nadie podrá tocarme, porque el que se meta contra mí se mete contra Dios. Pero Dios está a favor de sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Dile a la persona que está a tu lado: Dios está a favor de sus hijos. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Entonces, ¿cómo fue educada esta mujer? En la bendición. Ella sabe que toda bendición proviene de Dios. Sabe que en lo profético ella dijo: yo tengo derecho a mi bendición. Los hijos de Dios tenemos derecho a la bendición del Señor. Los hijos de las tinieblas no tienen ese derecho, pero los hijos de Dios tenemos el derecho de recibir bendición de Dios. Y aunque estaba pasando por una situación difícil, ella acude ¿a quién, hermano? A contarle sus penas. Mira esto: ¿a quién acude la mujer a contarle sus dificultades? Acude al profeta. El profeta representa a Dios en esta historia. Ella descarga su corazón en Dios. Es una mujer de fe. Es una mujer que está orando, porque ella prefiere contarle a Eliseo, que es la figura de autoridad de parte de Dios, que irse a quejar con las vecinas, que contarle a la familia las desgracias. No cuentes tus desgracias, más bien cuenta tus victorias. Es diferente, hermano, porque cuando yo voy a Dios y le digo: Señor, descargo mi corazón contigo, el Señor dice que Él escucha la oración de los justos. Juan 9:31. Dios está listo para escuchar a aquella persona que clama, que tiene necesidad. Este martes, recuérdenlo, tenemos una cita a las 6 de la mañana aquí en el templo para orar al Señor. ¿Por qué es importante orar al Señor? Porque esto que está haciendo esta mujer representa a todos nosotros acudiendo al lugar, al altar de oración, para contarle al Señor nuestros problemas. Hay gente que lo pasa solo. Hay gente que se traga las penas. Hay otros que lloran en silencio y en secreto. Otros más se lo cuentan a la vecina. Y alguno que otro confía en un miembro de la familia. Pero ¿vas a acudir a todos esos o vas a acudir primeramente al Señor? ¿Cuántos saben que Dios oye la oración de los justos? ¿Cuántos saben que el Señor está atento al clamor de ellos? La Biblia dice: clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces, dice el Señor. Cuando estemos pasando por una situación así, tenemos que aprender a clamar al Señor. Un pueblo que clama al Señor nunca perecerá. Un pueblo que aprende a orar, a clamar, a decirle: Señor, necesito un milagro. Señor, necesito mi milagro hoy, Señor. Ese hombre, esa mujer que aprenden a ir al altar de Dios, siempre será escuchado por el Señor, porque Dios oye la oración de sus hijos. Cuando la mujer vino y le confió en secreto a este hombre, a Eliseo, le dijo: lo que está pasando es que el acreedor viene con derechos contra mí. Derechos. El acreedor tenía derechos sobre ella. Y algo que debemos hacer es quitarle los derechos a Satanás sobre nuestra vida. ¿Cómo le quitamos los derechos al diablo? Si nosotros hemos acudido, escúchame bien, a algo que ofende al Señor, a algo que está torcido, a algo que está en tinieblas, a algo que está debajo de la mesa, a cosas ocultas, al ocultismo, si en algún momento hemos decidido acudir a esas cosas, tenemos que romper esas maldiciones sobre nuestra vida. Pactos que hemos hecho, lectura del tabaco, adivinación, mediums, horóscopos. Nada de eso, hermano. Rompa con todo eso. ¿Por qué? Porque una cosa es confiar en eso para saber tu futuro, y otra cosa es poner tu vida en las manos de Dios, que Él conoce tu futuro.
Cuando Él dice: yo sé a dónde te estoy llevando, yo sé a dónde te voy a levantar, yo sé el plan que tengo para ti, entonces sabemos que Él está planeando algo para nuestro futuro, y por eso descansamos en sus planes. Los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Levanta tu mano derecha y di así: los planes de Dios son mejores que mis propios planes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que los planes de Dios para este año 2023 son mejores que nuestros propios planes? Dios tiene algo planeado precioso para ti, hija de Dios, para ti, hijo de Dios, y lo va a hacer este año. Será un año de bendición y de abundancia para nosotros. Cuando pensamos en esto, entonces Eliseo le dice a la mujer: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Recuerde que esta mujer era profeta. La palabra profeta significa alguien que ve, alguien que tiene la visión de Dios. Y algo que el Señor les dice esta mañana es: conserven la visión en Dios. No se desvíen de la mirada. Pongan su mirada firme en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque ¿qué dice la Escritura? Dice: pongamos nuestra mirada en Él, poniéndonos, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mire a Cristo, mire al Señor, no mire a los hombres. No mire lo que está pasando alrededor. Mire a Dios. Permanezca confiando en el Señor. Permanezca con su mirada puesta en el Señor. Y eso es lo que significa profeta. Una persona que ve lo que Dios ve. También en la Biblia se les llama videntes. La Biblia dice que el pueblo perece porque le faltó visión. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó visión, le faltó conocimiento. Cuando uno se desvía de la visión de Dios, cuando uno deja de poner su mirada en Cristo, ahí es que vienen todos los problemas. Permanezca confiando en el Señor. No se aleje de Dios. Siga la ruta que el Señor ha trazado para usted. Este año nos irá muy bien. Bendito sea el Señor. Dígale a la persona que tiene a su lado: este año será mejor que el año pasado. Y uno necesita una palabra de Dios en tiempos difíciles. La mujer necesitaba una palabra de Dios y por eso acude a Eliseo. Ahora, ¿cuál es la palabra del Señor para esta mujer? Él le preguntó: declárame qué tienes en casa. ¿Y qué le respondió ella? Ella le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. O sea que muchas veces uno pierde la visión de lo que Dios le ha dado a uno. Note esto: ella no dijo: en casa tengo las declaraciones de fe de mi esposo, tengo la Biblia, en casa tengo fe, en casa tengo armonía, tengo un hogar bonito, tengo mis hijos. Ella no declaró eso. ¿Qué declaró? No tengo nada, nada. Y hay personas que han dejado de ver lo que tienen y ya no están confiando en eso. Es fácil uno dejar de ver lo que Dios le ha permitido a uno avanzar, porque no pensamos en el proceso, sino en el momento. Permanece confiando que el proceso de Dios es el adecuado. Dios está trabajando en tu vida. Él no ha terminado contigo. Tú no eres perfecto. Nadie espera que seas perfecto, pero sí mantente en constante cambio para Dios, creciendo como persona, creciendo en tu fe, creciendo en tu madurez, en tu sabiduría. No repitas los errores anteriores. Y entonces lo que dice esta mujer es: no tengo nada en casa. Y hay un sentir, hermano, aquí de tristeza en ella, porque ella se siente sola, luchando contra todo, contra el mundo. ¿Cuántas mujeres se sienten así también? No levante la mano, por favor. Pero ¿cuántas mujeres se sienten solas, luchando en la vida? Y cuando les preguntan qué tienes en casa, voltean a mirar y dicen: no tengo nada. Va uno al ropero de ellas y ¿qué hay allí? Ropa desde 1983 hasta la fecha, todo tipo de zapatos, collares, aretes, lociones. Mi mamá tenía como 50 cremas y yo iba a cumplir años y le decía yo a mi mamá: ¿y qué quieres de regalo? Y me decía: una crema. Yo no sé por qué les gustaba tanto las cremas. Perfumes de todo tipo, tenían una cantidad de cosas, pero ellas se miran a sí mismas y dicen: no tengo nada.
¿Sabe que antiguamente los hijos eran considerados una bendición de Dios? Porque dice el Salmo 127, bienaventurado el varón que llenó su casa con hijos, porque ellos serán saetas en las manos de los valientes. ¿Qué declaración esta? Hoy por hoy la gente dice, uy no, los chinos son una carga. Leí en un estudio que traer un niño al mundo vale 2.000 millones de pesos en la vida. Y eso hasta los 22 años, porque algunos duran un poco más ahí en la casa, ¿no? O sea, valen el doble. Otros 2.000, otros 2.000, 4.000. Se van a los 40 hoy en día. Yo no sé por qué les gusta tanto la casa. A los 27 hay que sacarlos ahí en fe, ¿no? A que busquen su futuro. Pero ella no podía ver la bendición en sus hijos. No podía ver un futuro con sus hijos. Y por lo tanto, ellos no estaban en la mente ni en el corazón de ella. Cuando le preguntó, ¿qué tienes en casa? Si los hubiera estimado como algo de valor, ella hubiera hecho 2 hijos preciosos. Mira, uno tiene la cara así alargadita, su nariz aguileña y tiene mucho pelo y es rubio. Y el otro, ese va a ser un trabajador incansable porque tiene unos músculos. Ella no dijo eso. Ella dijo, no tengo nada en casa. ¿Y para cuántos sus hijos han empezado a ser una carga? Y el futuro es incierto porque no saben cómo los va a mantener. Y cuesta, y es difícil. En estos días que uno ve a los papás, yo ya salí de eso, bendito Dios, pero uno ve a los papás comprando los útiles escolares con lista en mano, ¿no? Eso parece que fueran a estudiar en una universidad, porque eso les ponen una lista de cosas y cada cosa costosa y se esfuerzan, ¿no? Recordamos con Amandita una vez que no teníamos dinero y nos tocaba comprar la lista de útiles escolares de los niños, ¿no? Y usted sabe con las maletas de los niños qué pasa, ¿no? De un año para otro, eso se rompen, las ruedas se les salen, no sirven para nada. Y entonces estábamos haciendo la compra de los útiles escolares y yo iba a meter la tarjeta de crédito porque no tenía nada más. Y yo, Señor, que no cueste, yo ahí sí clamé, Señor, que no cueste tanto esta lista, Padre, reprende al enemigo, Señor. Altos precios los reprendo, fuera. Y fuimos a hacer la compra de los útiles. Y cuando pasamos a la caja, Paula Andrea nos dice, papá, mi maleta ya no sirve, recuérdalo. Y yo, ¿cuál quieres, mamita? Y me llevó y escogió la más cara. Preciso. Y estábamos ahí en caja, ¿no? Con la maleta en un almacén de cadena. Y yo, mi Señor, ¿cómo voy a pagar esto? No tenía ni idea cómo iba a pagar. Y ahí en la caja ese día me dicen lo siguiente, por favor pulsa este botón, porque si pulsa el botón usted se puede ganar hasta la mitad de la compra. Y yo, uy Señor, ahí ángeles de Dios, vengan para acá, Señor, por favor. Pero de verdad, hermano, hay momentos que uno necesita toda la fe del mundo para eso. Y yo, Padre, bueno, Señor, pensé en que Amandita oprimiera el botón. No me acuerdo si tú oprimiste el botón o lo oprimí yo. No sabemos, ¿no? Bueno, creo que no la dejé a ella porque yo tengo mejor suerte. Y yo veía ese botón y yo, Padre, por favor. Hasta me demoré un poquito porque había veces en que cuando sonaba ese botón en otra caja, pues se demoraba otros 10 minutos en ganar otra persona. Entonces yo como haciendo rollitos, ¿no? Bueno, Padre, y pusimos el botón y nos ganábamos la mitad de la compra. Y yo, Señor. Lo de la maleta, ahí vino. Mira, hermano, algo que yo he experimentado es esto: que cuando uno necesita más, cuando uno está más necesitado, Dios es fiel y Él siempre provee a sus hijos en el momento oportuno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pueden darle un aplauso a Dios por eso, hermano? Dios está ahí cuando más lo necesitamos. Nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde. Otro día con el colegio de los niños, ¿no? Tengo que pagar la matrícula. La matrícula costaba 500,000 pesos en el colegio donde ellos estaban estudiando. Y preciso en el mes de enero, y yo, Señor, yo no tengo para eso. Me metí a orar al Señor. Un amigo de años anteriores de Coca-Cola me llama, me dice, Juan, ¿recuerdas que tú oraste por un trabajo nuevo? Yo le digo, sí, claro, Jaime, yo
estuvimos orando por tu trabajo. Me dice, ¿cómo te parece que en diciembre entré a trabajar con un buen salario a una compañía farmacéutica? Y le digo, oh, felicitaciones, me alegro. Y me dice lo siguiente, él no venía a nuestra iglesia, pero me dice, Juan, yo quiero encontrarme contigo e invitarte a un almuerzo. Y le dije, bueno, está bien. Fuimos ese día a PPC en la 116 y estuvimos súper bien compartiendo todo el milagro que el Señor le había hecho por él, ¿no? Y de repente al final del almuerzo él me dice, ay Juan, y otra cosa, el Señor me dice que haga esto, y saca un sobre y me lo pone en el bolsillo. Y yo, oh, Jaime, gracias, qué bueno, qué bendición, déjame orar por ti. Lo bendije y se fue. Cuando yo salí de ahí, de ese lugar, me fui para la oficina. Y yo con mucho temor, yo diciendo, Señor, ¿me habrá dado dinero? ¿O será un bono para PPC? ¿O qué me habrá dado, Señor? Que a veces lo bendicen a uno de diferentes maneras, ¿no? ¿Será un spa? ¿Será qué, Señor? Yo necesitaba era el dinero, ¿no? ¿Recuerda cuánto necesitaba, no? 500,000. Saco ese sobre y lo abro. Y cuando lo abro, el diezmo de él, el primer diezmo de él, del primer salario, estaba en ese sobre, 500,000 pesos exactamente. Tomé ese dinero, llamé a Mandita, le conté el testimonio. Ahí sí, fuimos tranquilos al colegio y pagamos eso. ¿Y quién pagó finalmente, hermano? Dios paga todo lo que nosotros necesitamos. Aquí hay un acreedor diciéndote a ti, no vas a poder, y este año va a ser difícil, y tú no vas a cumplir con lo que te propusiste, y las metas financieras que tú tienes no vas a cumplirlas, y esas metas de ventas y esos presupuestos y el presupuesto de ventas que te tienen y el mercadeo, y no vas a alcanzarlo. Y constantemente recibimos esos mensajes de parte del enemigo, pero el enemigo no tiene ningún poder contra nosotros, porque él es el acreedor, pero Dios reprende al diablo. El acreedor tiene que huir cuando Dios da una palabra diferente, y cuando Dios dice, voy a intervenir en este lugar y voy a proveerle a él todo lo que necesita. Entonces una sola vasija de aceite se convierte en un gran negocio que provee para nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Necesitamos creerle a Dios, necesitamos tener fe en el Señor. Ella dijo, solamente una vasija de aceite. ¿Sabes? Dios no puede trabajar cuando decimos no tengo nada, pero Dios puede trabajar cuando decimos tengo un poquito de algo, de lo que tengo en casa. Un poquito de fe, con eso puede trabajar Dios. Pero Dios no trabaja con gente que no tiene fe. Cuando ella le dijo, yo tengo un poquito, una sola vasija de aceite, es increíble, ¿no? Pero cuando ella dice eso y le declara, solamente tengo una vasija de aceite, el profeta se le voltea y le dice la siguiente estrategia. Le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando uno está llena, ponla aparte. Yo no entendía este milagro al principio de mi vida cristiana. Yo dije, pero ¿cuál es el milagro? Hoy tú vas y compras cualquier aceite de girasol, de oliva, de cualquier marca, lo compras en la tienda, ¿verdad? ¿Cuánto vale un litro de aceite? Aproximadamente 20,000, 30,000 pesos, 40,000, algo así, ¿no? Pero uno normalmente el aceite no se acaba, porque el aceite es básico para la cocina. ¿Sí? Yo no cociné hasta un poco antes de la pandemia. Ya en la pandemia ya me volví un poco más experto en cocinar, pero yo sé que un buen aceite es importante para cocinar. Y sé que el aceite es caro, ¿cierto? Que es un producto costoso. Entonces usted, ¿cuántas veces reutiliza el aceite? No hay que reutilizarlo muchas veces. ¿Por qué? Porque se vuelve nocivo para la salud, para el organismo. Entonces hay que reprocesarlo, hay que lo que sea, reciclarlo. Pero tenemos que ir comprando aceite constantemente, el aceite. En esa época el aceite era como el oro, era muy valioso. Tener aceite representaba tener riqueza. Cuando ella le dice, yo no tengo mucho, y estudia la palabra de Dios, cuando en las veces que en la escritura dice, no tengo mucho, pero, no tengo mucho, pero lo que tengo yo te doy. No tengo plata ni oro, dijo el apóstol Pedro, pero de lo que tengo yo te doy. Después está el muchacho que cuando Jesús quería alimentar a una multitud, dijo, ¿alguien tiene algo? Y los discípulos dijeron, andamos pelados, no tenemos nada. Pero entonces vino un muchachito que dijo, yo solo tengo 5 peces
y 2 panes, y entonces quiero ponerlos allí para que ustedes hagan lo que quieran con eso. Y el Señor dijo, es muy poquito, es algo que viene de a pocos. Y uno tiende como a demeritar, ¿no?, lo que no está en cantidad. Uno tiende a demeritar todas las cosas que no valora. Cuando ella dijo, yo solamente tengo un poquito de aceite, Eliseo le dijo, de parte de Dios, recuerde que él está haciendo la representación de lo que es Dios para nosotros. Eliseo le dice, entonces con eso voy a hacer un milagro de multiplicación. Y le dice, toma muchas vasijas, todas las que tengas allí, pídelas de tus vecinos, y luego empieza a llenar. Con esa que tienes, llena otra, y Dios va a hacer que puedas llenar otra y otra y otra y otra y otra. Y dice que las acabó de llenar todas, y cuando terminó de llenarlas todas, entonces ella fue corriendo a donde el profeta y le dijo, se llenaron todas. Y el profeta le suelta esta palabra, le dice, ve y véndelas. Recuerda eso, le dice, ve y véndelas. ¿Y págale a quién? Al acreedor. Porque hoy le quitamos el derecho al acreedor sobre tu vida, le dice el profeta. En el nombre del Señor, toda maldición económica se va sobre tu vida. En el nombre del Señor, toda atadura económica, toda maldición económica se rompe hoy. Es lo que está diciendo el profeta. Él ha venido a quitar las cadenas, a romper maldiciones financieras, a que tú creas en el Señor, a que reemplaces la incredulidad a través de la fe, a que declares lo mismo que ya Dios está declarando. Lo poco se vuelve mucho, y de lo poquito que tengamos, Dios va a multiplicar hasta hacer una gran cantidad de todo lo que necesitemos. El acreedor no tiene nada que hacer contra tu familia y contra tus hijos, te dice el Señor, porque tus hijos están seguros en la mano de Dios. Enséñale a tus hijos a ser fieles con el Señor. Enseña a tus hijos a caminar en el temor de Dios. ¿Recuerdas que el varón que se murió era temeroso del Señor? Algo que sí enseñó a su familia fue a tener temor de Dios, a acudir a Dios en la necesidad, a decirle, Señor, hoy te necesito. No sé cómo va a ser mi futuro, pero tú lo sabes. Puedo confiar totalmente en ti, Señor, y lo poco que tenga lo multiplicarás, porque Dios multiplica de lo poco a lo mucho. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos tienen poquito en casa? ¿Cuántos tienen poquito en su trabajo? Y uno tiende a demeritar eso, ¿no? La ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda fue un poquito. El Señor estaba contando las ofrendas, y cuando vino la viuda dio solo 2 moneditas. Pero a la vista de Dios, según lo que dice el Señor, es que esa mujer dio más que todos los anteriores que habían dado. ¿Por qué? Dijo el Señor, porque ella dio todo lo que tenía. Los demás dan lo que les sobra, pero ella dio todo lo que era su sustento, porque ella ama a Dios, y lo dejó plasmado en las páginas de la Escritura y de la Biblia, de que era una mujer de fe. Hermano, la fe convierte lo pequeño en lo grande, convierte lo que no vale para muchos en algo importante. Estábamos hablando, por ejemplo, de las basuras. Lo que para ti es basura, para otros es riqueza. Voy a repetirlo, lo que para ti es basura, para otros es riqueza. Uno se puede volver un fabricante de plantas procesadoras de reciclaje de basura y convertirlo en un negocio lucrativo. Plantas procesadoras de aceite quemado y convertirlo en un negocio lucrativo. Lo que para los demás no sirve, para alguien más sí sirve. Tú llegas y miras ese televisor de 47 pulgadas y dices, pero ya está viejo, yo quiero como uno de 60, vamos a botarlo. No, hermano, no caigas en eso. A veces demeritamos no lo que tenemos, no le damos valor a lo que tenemos. Y esto sí, es que uno es medio vago, y el otro no llega, y el otro es impuntual, el otro no quiere ir a la iglesia, y entonces como que pensamos mal aún de nuestros hijos, ¿no? Pero no pienses mal de tus hijos. Todo lo que Dios ha puesto bajo tu mano, bajo tu cuidado, está bendecido por Dios. Dios ha dicho que te ha puesto muy en alto para que todo lo que tengas esté bendecido por el Señor. Confía en el Señor, estás en el proceso. No lo puedes ver. Ella no podía ver el milagro como iba a ser. Y a lo mejor temblaba, ¿no?, cuando empezó a derramar el aceite en la segunda vasija. Pero se llenó y todavía quedó la primera, y luego la tercera y la cuarta y la quinta. Y toda esa riqueza se produjo en un momento así.
Porque más vale confiar en el Señor que en los hombres. Voy a repetirlo, más vale confiar en el Señor que en los hombres. Tu pleito yo lo defenderé, dice el Señor. No van a quitar la cama debajo tuyo, dice la palabra. No salgas fiador por otros, pero aunque tengas un proceso, tu pleito yo lo defenderé. Ni para qué les pregunto cuántos de ustedes están reportados en Data Crédito, porque no quiero ponerme a llorar aquí esta mañana, ¿no? Pero vamos a salir de eso en el nombre del Señor. Dios no quiere que andes reportado, que no pagues tus deudas, que no tengas lo necesario, que tus hijos no puedan estudiar en un buen lugar porque no tienes, o que estés alfiado todo el tiempo. Lo que yo entendí aquí, hermano, es que Dios es mi proveedor. En el secreto de Dios, hermanos, yo confío en el Señor. Dios es nuestro proveedor. Él no va a dejar que nada nos falte. Allá en el Salmo 37 dice: los leoncillos rugen y tienen hambre, mas a nosotros nada nos falta. Hoy declaro sobre ti: nada te va a faltar. Y luego encontré allá en Filipenses, en el capítulo 4, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios es mi proveedor. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. No temerá mi corazón. Ahí llegarán mis finanzas. Yo estoy seguro que si soy fiel con Dios, Él será fiel conmigo. Declaro que este será el mejor año económicamente de mi vida, porque Dios está a favor de nosotros, sus hijos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Diga amén, Señor, así es. Este tipo de milagro se basa en lo que tienes y no en lo que no tienes. ¿Y ahora yo qué voy a hacer?, dice alguno. ¿A qué me dedico? ¿Cómo voy a hacer? Perdiste un trabajo, perdiste una oportunidad, saliste de una sociedad, perdiste un negocio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El milagro se basa en lo que uno tiene y no en lo que no tiene. El pez, las dos blancas, la moneda, la ofrenda de la viuda y ahora la vasija de aceite nos muestran exactamente lo mismo. Yo me preguntaba, ¿por qué si Dios es tan grande y tan poderoso, por qué Él no creó el aceite? Porque una parte, la mayor parte la hace Él, pero a nosotros nos encarga tener una pequeña parte. Dios trabaja con lo que nosotros tenemos. A Moisés le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Él dijo: una pequeña vara. Con esa te voy a sacar adelante y vas a dividir el mar rojo con esa vara que tienes en tu mano. Ay, pastor, es que tengo un carrito modelo 87 que ya ni camina. Con ese el Señor te va a proveer. Yo tenía un carro, le decía el cariño verdadero, porque ni se compra ni se vende. El primer carro que yo compré, salí tan orgulloso del concesionario, y cuando llovió duro en Bogotá empezó el carro con goteras. Imagínense, teníamos que sacar la sombrilla dentro del carro nosotros para andar. Pero otros estaban peor que yo. Yo vi gente con el tanque de gasolina llevándole la mano, alimentando directamente el carburador, y así andaban los Chevrolet 53, 57. Yo decía: Señor, esto no es testimonio, Dios. Un día me quedé con la palanca en la mano de cambio. Si íbamos por la 80 el primer viaje, y me quedé así con la palanca y dije: ¿qué pasó con esto? Me asusté porque ese carro se quedó sin cambios. Pensé que había sido algo grave, y vino el mecánico y me dijo: tranquilo, es solo una argolla de plástico, vale 10,000, y me la puso y ya quedó otra vez bien. Y yo: bueno, bendito Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos comienzos difíciles? Comienzos no tan veleidosos, tan demostrar, ¿no? Tenemos comienzos pequeños. Algunos proyectos nuestros comienzan de manera humilde, sencilla. Pero lo importante es comenzar. ¿Cuántos de ustedes son empresarios aquí? Levanten la mano. Los que son empresarios, levanten la mano. ¿Cierto que ser empresario no es fácil? Pagar impuestos, nómina, servicios, arriendos, eso no es nada fácil, hermano. Porque si no, todos hubieran levantado la mano. Y hoy declaro que esta iglesia se va a llenar de gente empresaria en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Esta mujer le dijo al profeta: yo no tengo nada,
Y el Señor la volvió en un solo día una mujer empresaria, emprendedora. Mire lo que le enseñó. Le enseñó a montar una fábrica procesadora de aceite. Y adicionalmente le enseñó el secreto de las ventas, porque le dijo: vaya, venda todo lo que tiene, pague su deuda, y con lo que quede usted puede seguir una vida delante del Señor. O sea, le enseñó todos los principios de una vida financiera. Y tengo esto, hermano, estos principios de la fe, con los cuales quiero terminar hoy. El primer principio que aprendí es que el que cree tiene. Dígale que está a su lado: el que cree tiene. El que no cree nunca tiene, no le va a alcanzar. Primer principio: el que cree tiene. Segundo principio: el que no cree, aunque tiene, es como si no tuviese. Voy a repetirlo: el que no cree, aunque tenga, es como si no tuviese. Porque en su mente no tiene nada, carece de todo. Es una persona que tiene mentalidad limitada. Todo se le hace difícil, no puede emprender nada, todo es muy complicado. Tener un trabajo, ganarse la vida, sembrar en la iglesia, ser un diezmador, todo es demasiado complicado en su vida. Entonces el que no cree, aunque tenga, es como si no tuviese. Tercer principio: Dios puede hacer mucho con lo poco. Ese me gustó. ¿Qué puede hacer Dios con esto tan poquito que tengo? Mucho, mucho. Dios puede hacer mucho con tu familia. Dios puede hacer mucho con tus hijos. Tus hijos llegarán lejos. Tus hijos cumplirán expectativas. Tus hijos serán bendecidos y tendrán mucho más de lo que tú tuviste. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor por eso? Son tus hijitos, están en la mano del Señor. Cuarto principio: si no tienes fe en lo poco, tampoco la tendrás en lo mucho. Si no tienes fe en lo poco, tampoco la tendrás en lo mucho. Porque la fe no se trata de lo que tengas. La fe se trata de creerle a Dios aún en circunstancias que son difíciles. Si no tienes fe en lo poco, ¿te acuerdas lo que el Señor le dijo al siervo en los evangelios? Le dijo: sobre lo poco has sido fiel. ¿Y qué le dijo inmediatamente? Sobre lo mucho te pondré. Él no le dijo: sobre lo poco has sido infiel, voy a ver si te bendigo. No, él le dijo lo siguiente: dijo: sobre lo poco fuiste fiel. ¿Cuántos de ustedes son fieles en lo poco? Porque sobre lo mucho te pondrá. Repito, ustedes, el Señor los pondrá sobre lo mucho. Ustedes son cabeza y no cola. Ustedes son líderes y no solamente seguidores. Ustedes son emprendedores y no solamente los que gastan. Ustedes van a traer provisión para su casa y andarán en abundancia. Porque dice el Señor: si tienes fe en lo poco, también lo tendrás en lo mucho. Y mira esto, este se complementa con el siguiente: aunque tengas mucho, no vas a dejar de tener fe. Porque hay gente que cuando tiene mucho ya no necesita la fe, porque al final de cuentas ya tiene mucho. Aunque tengas mucho, aunque el Señor te levante, seguirás siendo una persona llena de fe. No escucho los aménes, porque hay gente que se olvida del Señor cuando tiene mucho. Ahora, el siguiente principio de fe: la fe ve el milagro antes de que suceda. Díselo al que está a tu lado, por favor: la fe ve el milagro antes de que suceda. ¿Cuántos de ustedes son gente que ve el milagro solamente después de que sucede? Yo no le creo hasta no ver, no creer, no decimos nosotros. Hasta no ver, no creer. No, aquí el que ve el milagro lo ve antes de que suceda. Eliseo sabía que el milagro venía. Claro que lo sabía, por eso le dio la instrucción claramente a la mujer y le dice: ve, y esta es la estrategia de Dios. Y le anuncia el milagro. La fe anuncia los milagros antes de que vengan, no solamente cuando ya suceden. Hay muchos de ustedes que Dios tiene un milagro preparado para sus vidas este año, pero va a suceder solo si lo pueden ver antes de que suceda. ¿Cuántos dicen amén? Dile al Señor, levanta tu mano y dile: Señor, déjame ver, así fuerte, déjame ver los milagros que tienes para mí en este 2023. Abre mis ojos, Señor, y dame un corazón lleno de fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor bien fuerte.
Último principio, último principio. La semilla que tú siembras siempre se multiplica. Voy a volverlo a repetir. La semilla que tú siembras siempre se multiplica. Imagínate que Eliseo le hubiera dicho a la mujer: ¿qué tienes en casa? Y ella le hubiera dicho: una vasija de aceite. Y Eliseo le dice entonces: tráeme esa vasija de aceite para acá y regálamela. ¿Qué hubiera dicho la mujer? Lo poquito que tiene me lo quiere quitar. Porque nuestra mentalidad es así. La mentalidad nuestra está programada para el fracaso, pero la mentalidad de Dios nos programa para el éxito. Cuando esta mujer, Eliseo le dice: vaya, siembre esa vasija de aceite, en otra y en otra y en otra, la mujer estuvo dispuesta a hacerla. Pero cuando vio todas las vasijas, fue y corrió rápido y le pide a Eliseo: ¿y ahora qué sigue? Y él declara sobre ella, él le dice: vas a ser una mujer exitosa. Entonces ve y vende todo lo que tienes allí, paga tus acreencias y vive con tus hijos con lo que tienes. ¿Sabe cuál era el plan de Dios? Salvar a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes, si ustedes fallan en su plan financiero, sus hijos sufren? Si ustedes perdieron hoy su trabajo, Dios no lo quiera, todos sus ingresos, ¿cuántos de ustedes podrían seguir manteniendo su casa, su hogar, sus hijos? Porque usted les llega ya con el Play, les llega ya con el Xbox, les llega ya con el mercado, les llega ya usted con la Barbie, les llega con todo eso y ellos dicen: uy, qué chévere, mi papá siempre trae algo en la mano, ¿no? Pero ellos no saben de dónde sale eso. Necesitan tener fe para un milagro. Pero quiero que sepas esto: toda semilla que tú siembras siempre se multiplica. Una pequeña vasija de aceite se convirtió en una empresa, en un emprendimiento de producción del aceite. ¿Y cuántos saben, hermano, que era de la mejor calidad? ¿Recuerda cuando el Señor cambió el agua en vino? ¿Qué pidió que le trajeran? ¿Una vasija llena de qué? De agua. ¿Cuánto valía el agua? No mucho, pero la transformó en vino que valía. Y cuando el hombre probó el vino, dijo: este es el mejor vino. Porque cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan a Dios por un milagro este año 2023? Denle un aplauso al Señor, dígale: Señor, ya viene mi milagro. Y todo, escúchame, todo el que necesita un milagro, póngase de pie. Solamente los que necesitan un milagro, póngase de pie. Quiero terminar con esto antes de que cantemos y ministremos al Señor. Cuando el enemigo ve nuestras vidas, él también tiene decretos. Y él te mira a ti y él empieza a declarar cosas. El enemigo, Satanás, quiere destruir tu vida, porque el diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y cuando te ve, te dice así: no vas a alcanzar y vas a ser una persona fracasada y nadie te va a amar y tú no te vas a poder casar y no vas a poder restaurar tu vida y este año te va a ir mal y te van a pasar un memorial. Y empieza a llenarnos la cabeza con todo lo negativo, hermano. Y hay gente que escoge creerle a Satanás, al acreedor. Pero aprendí también que cuando Dios se levanta por nosotros, el acreedor tiembla. Y entonces hace 2000 años vino un hombre, nacido de una virgen, que nos vio endeudados hasta más no poder. Debíamos tanto por causa del pecado, de todos los errores que cometimos, de los fracasos de nuestra vida, de la angustia de nuestra alma, de la sequedad que teníamos. Y algunos de nosotros, hermanos, sin el Señor hubiéramos estado totalmente perdidos. Pero entonces el Padre nos vio tan endeudados, porque la Biblia dice que el pecado es deuda, que envió a su Hijo al mundo para que Él pagara el precio de nuestros pecados y nosotros saliéramos libres del acreedor. Y la Biblia tiene muchas referencias de esto. Dice que cuando Satanás vio que Cristo Jesús venció, él tuvo que huir avergonzado, porque en la cruz del Calvario Dios le propinó la mayor paliza a Satanás para que no tuviera ningún argumento en contra de los hijos de Dios. Por eso hoy todo argumento que Satanás ha tenido en tu contra se va de tu vida en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?